vamos a hablar de la hipérbola, ¿sí? Vamos a hablar de la definición de la hipérbola, que es el lugar geométrico de los puntos del plano, tales que la diferencia, ahora vamos a explicar esto, ¿sí? Son todos los puntos del plano, tales que, si yo tomo este punto, cualquiera de mi hipérbola, observen cómo es el gráfico de la hipérbola, es un caso particular de una hipérbola, que tiene centro aquí, y tiene dos focos, que son estos dos puntitos que dibujamos aquí, vamos a llamarlo foco 1, foco 2, y qué es lo que cumple la hipérbola, según la definición, que la distancia que hay desde cualquier punto de ella hacia uno de los focos, menos, ¿sí? O sea, la diferencia de esta distancia a la distancia de este punto y el otro foco, miren que dibujé más o menos, esta distancia menos esta distancia es constante, ¿está bien? Si yo me paro en otro punto de la hipérbola y realizo la misma operación, o sea, esta distancia menos esta distancia, me va a dar el mismo valor, ¿sí? Bien, vamos a escribir esto. O sea, la distancia de cualquier punto a uno de los focos, ¿sí? Menos la distancia de ese punto al otro foco, tiene que ser constante. ¿Está bien? Siempre que estemos hablando de aquí la distancia más larga menos la más corta, ¿está bien? Si no, tendríamos que decir que es el valor absoluto de esa diferencia. Bien, ahora vamos a hablar de la ecuación de esta hipérbola, ¿sí? Si yo tengo un punto del plano cualquiera, ¿no? Un XY, que pertenezca a la hipérbola, cualquier puntito perteneciente a la hipérbola, y esto es válido también para lo que hablamos de parábola, ¿sí? Para la ecuación de una parábola o de una elipse, o sea, cualquier punto, ¿sí? Perteneciente a esa curva cónica, ya sea una hipérbola, una parábola o una elipse, debe cumplir la ecuación. ¿Y cuál es la ecuación en este caso de todos los puntos pertenecientes a esta hipérbola? En este caso la ecuación es x menos h, ¿y a quién nos referimos con h? Recuerden que dijimos que esta hipérbola tenía centro en este puntito, y este puntito va a tener coordenada xh y coordenada y k. O sea, el centro de esta hipérbola es el punto HK, ¿sí? Entonces, la ecuación va a ser la siguiente: x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado. ¿Y quién es a? A es la distancia que hay desde el centro hasta el vértice que tenemos acá, que lo vamos a llamar vértice 1 de la hipérbola. Esta distancia, ¿sí?, es a, es el módulo de a, ¿sí? Menos i menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Quién era k? K era la coordenada i del centro, ¿está bien? ¿Y quién es b? Bien, módulo de b va a ser la distancia que hay desde el centro hacia, ahora vamos a poner colores, fíjense la alturita, ¿sí?, de este, fíjense que acá hay dibujado un rectángulo imaginario, ¿no? ¿Lo ven? Bien, para poder dibujar este rectángulo imaginario lo que tengo que hacer es pararme en el centro, moverme este valor que es a, está bien, módulo de a, y para encontrar esta distancia lo que tengo que hacer es moverme módulo de b. O sea que esto lo que mide es módulo de b. ¿Estamos? Ahora vamos a poner colores. Bien, recuerden que nos movemos, dijimos, a valores, ¿sí?, en forma horizontal, porque estoy moviéndome, fíjense, con respecto al eje de las X, o sea, ya sea para la derecha o para la izquierda, porque esto también mide a. Vamos a ponerlo de color rojo, o sea, esta distancia es a. Y nos vamos a mover vamos a poner de color verde, en forma vertical, ¿está bien? O sea, como el eje de las Y. ¿Estamos? Bien, observemos un poco esta ecuación. Fíjense que esta ecuación es muy similar a la ecuación de la elipse, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con la ecuación de la elipse?
La ecuación de la elipse, los dos términos eran positivos. Y aquí observamos que hay un término negativo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar en el caso de la hipérbola? Que, como dijimos recién, hay dos términos, uno positivo y uno negativo. Y el término positivo, en este caso, fíjense que es el término que tiene la X. ¿Está bien? ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Que los focos están ubicados en un eje que es paralelo al eje de las X. ¿Estamos? Entonces ahora voy a dibujar una hipérbola que tenga una ecuación donde el eje, este término sea positivo y este sea negativo. Cuando este término es positivo, los focos van a estar en un eje que va a ser paralelo al eje de las Y. Bueno, muy bien. Acá escribí otra ecuación posible para la hipérbola, que es aquella que tiene este término negativo, el de las X negativo, y el de las Y positivo, ¿sí? ¿Cómo va a ser en este caso entonces el gráfico? Primero, siempre lo que tenemos que hacer es ubicar el centro, ¿está bien? Que también, como en el caso anterior, va a tener coordenada X, H y coordenada Y, K, ¿está bien? Una vez que ubicamos el centro, de la misma forma que antes, vamos a movernos a lugares, ¿sí? Horizontalmente, o sea, paralelo al eje de las X, para encontrar el borde de este rectángulo, y lo mismo con B, ¿sí? Entonces nos movemos A para este lado, B para este lado, y dibujamos este rectángulo imaginario. Bien. No habíamos hablado hace un rato de las asíntotas, entonces vamos a nombrar estas asíntotas porque es importante para dibujar siempre las hipérbolas, ¿está bien? Por los vértices de este rectángulo pasan lo que llamamos las asíntotas, ¿sí? Que son estas dos rectas, una por estos vértices y otra por estos de acá, que son las que nos van a permitir graficar la hipérbola. Hace un ratito la habíamos dibujado con estas dos ramas porque el eje donde están los focos era paralelo al eje X. Pero fíjense que en este caso el término positivo es el que tiene la Y. Por lo tanto, los focos van a estar de esta forma. Estamos en este eje paralelo al eje de las Y. Entonces, la hipérbola va a quedar dibujada con un vértice por aquí, otro por acá. Y a partir del vértice lo que hago para graficarla es ir acercándome a estas asíntotas. ¿Estamos? Y así obtenemos el gráfico de la hipérbola. Recuerden, importante, la hipérbola son todos estos puntitos, ¿sí? Está formada, perdón, por todos estos puntitos que cumplen, ¿sí? Pares X y que cumplen con la ecuación. Y recuerden que los focos van a estar ubicados foco 1, foco 2, los puse aproximadamente, ahora vamos a ver cómo se calcula exactamente el punto, los pares ordenados del punto del foco 1 y del foco 2. ¿Estamos? Bien, ¿cómo vamos a hacer para encontrar las coordenadas de los focos? Lo que vamos a necesitar es conocer este valor C que pusimos acá, de color celeste, ¿sí? ¿Qué quién es C? Es la distancia que hay del centro hacia uno de los focos o la distancia del centro hacia el otro foco, ¿está bien? Entonces C es toda esta longitud, ¿sí? Del centro al foco. En este caso nos va a quedar así y en este caso va a ser así. La distancia del centro hacia el foco. Bien, importante resaltar que cuando nos pidan las ecuaciones de estas rectas, que son las asíntotas, observen lo siguiente. Nosotros conocemos dos puntos de paso, ¿sí? De estas rectas. Entonces, con dos puntos de paso, uno de los puntos es el centro y el otro es este vértice. Entonces, con esos dos puntos de paso podríamos encontrar las ecuaciones de las asíntotas, ¿sí? De las asíntotas, ya sea para esta ecuación o para esta. Sin embargo, igualmente les voy a escribir acá cómo nos quedarán esas ecuaciones. Chequenle ustedes en cada ejemplo que vean, ¿sí?
Una va a ser positiva con pendiente positiva y la otra es con pendiente negativa. Y son I menos K más menos, la pendiente va a ser B sobre A por X menos H, ¿sí? Estas son las ecuaciones de las asíntotas en ambos ejemplos. Bien, volvamos un poquito a la definición de hipérbola y recuerden que habíamos dicho que la distancia de cualquier punto al foco 1 menos la distancia de ese punto al foco 2 era constante. Si yo particularmente me paro en este vértice y calculo toda esta distancia, ¿sí? Y le resto toda esta distancia, que fíjense que es lo mismo que este pedacito, lo que obtenemos es todo esto. Y todo esto es 2A. O sea que este valor es 2A. ¿Está bien? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es hablar de la excentricidad, ¿sí? Lo vamos a llamar E, que es la distancia focal, ¿sí? Fíjense que esto es C más C, o sea, la distancia que hay del foco 1 al foco 2 sería 2C, sobre esta distancia que hay entre los vértices, ¿sí? Sobre 2A. ¿Está bien? Si simplificamos los dos, esto sería C sobre A. Y fíjense que C, o sea, C sería todo esto, es mayor que A. Al ser esto mayor que esto, siempre nos va a dar mayor que 1. Para este tipo de hipérbolas, la excentricidad va a ser va a ser 2C, o sea, toda la distancia focal, 2C, recuerden que esto era C, ¿no? Esto es C y esto es C. 2C sobre 2B, o sea, C sobre B. ¿Está bien? Esta sería la distancia que hay del centro al vértice. Fíjense que C, que es el celeste, es mayor, ¿ven? C es mayor que B. Por lo tanto, también va a ser mayor que 1. Estamos hablando de la excentricidad de la hipérbola, porque recuerden que en la elipse era menor que 1.